Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante las últimas horas, a poco más de un día de lo que va a ser el encuentro frente a Arsenal. El equipo dirigido por Martín de Micheli volverá a jugar un cotejo oficial mañana desde las 19:30, y no solamente eso, sino que volverá a disputar un partido en el Estadio Monumental después de 21 días. Ha pasado bastante tiempo. Recordemos que el último cotejo fue aquel a finales de agosto frente a Barraca Central, con victoria por 5-1. Vamos a estar en este video repasando la probable formación del equipo, porque hay algunos regresos bastante interesantes. Vamos a mencionar también la chance de que un futbolista del actual plantel se vaya transferido al fútbol europeo en el siguiente mercado, porque llegaría una oferta bastante interesante. Vamos a hablar de dos jugadores de River, o mejor dicho, un exjugador y un actual futbolista del plantel, que han sido distinguidos de manera internacional, y también vamos a meternos en una negociación muy interesante que va a suceder en el transcurso de estos meses, por los cuales el millonario podría recibir justamente bastantes millones de dólares. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con el probable 11, que va a tener algunos regresos interesantes. Si tenemos en cuenta aquel equipo que cayó categóricamente ante Vélez en un cotejo olvidable para el equipo de Michelis. En el análisis post partido yo había mencionado que había sido el peor primer tiempo de todo este 2023, sin ningún tipo de dudas, porque el equipo no había hecho absolutamente nada dentro de la cancha. Van a regresar algunos jugadores, y esto es muy importante como para que el equipo por lo menos tenga más variantes. Después vemos si el DT puede hacerlo funcionar tal como lo hizo en el primer semestre. Yo me agarro de que en el arranque de la liga profesional pasada, en la cual River terminó saliendo campeón con 11 puntos de diferencia por sobre el segundo, al equipo le costó entre 7 y 8 jornadas agarrar un ritmo futbolístico como para sentirse candidato, y que después terminara obviamente levantando el trofeo. Por lo que me agarro más o menos de lo mismo, como para que nuevamente en esta segunda mitad del año el equipo pueda volver a funcionar. Van a estar regresando Paulo Díaz, recuperado de su lesión; Rodrigo Aliendro, recuperado de su lesión; Ezequiel Barco, que retornará después de haber sido suplente inexplicablemente para mí en aquel cotejo. Hay algunas dudas que tienen que ver con que González Pires, si bien es cierto que se entrenó a la par de sus compañeros, todavía no estaría al 100% debido a que su lesión fue en la planta del pie. Está claro que no le sucede lo mismo que a Aliendro, que si bien es verdad que está regresando con bastante tiempo de anticipación, como su lesión fue en el hombro, únicamente una muy desafortunada jugada lo haría relesionarse, es decir, que se vuelva a lesionar la zona en este cotejo frente a Arsenal. En cambio, en cuanto a lo de González Pires, hay que tener un poco más de cuidado. Y la otra incógnita es un tanto más futbolística, y tiene que ver con que si Lanzini vuelve al 11 o si Nacho Fernández está como titular. En cuanto a los nombres propios, al equipo que va a estar jugando frente a Arsenal, que por cierto, y vale la pena mencionar, es el único conjunto que ha derrotado a River en el Monumental. El millonario disputó 18 cotejos en condición de local en este 2023, de los cuales ganó 17, lleva 16 triunfos consecutivos, y solo perdió aquel compromiso por la quinta jornada de la liga profesional pasada frente a Arsenal por 2-1. Franco Armani va a ser el arquero, Santiago Simón va a ser el lateral derecho. El DT le seguiría dando confianza al juvenil de River de cara a este partido. Paulo Díaz va a regresar seguro. La duda, si Ramiro Funes Mori o González Pires. En caso de que juegue González Pires, Díaz pasará a jugar de segundo central y Pires sería el primer zaguero, mientras que si juega Funes Mori se mantendrá esta dupla. Enzo Díaz será el lateral izquierdo. Enzo Pérez, el capitán del equipo, compartirá cancha con Rodrigo Aliendro. Nicolás de la Cruz jugará un poco más adelantado. Por un costado estará Nacho Fernández o Lanzini, la duda en ofensiva. Ezequiel Barco jugará por el otro lado, y el centro delantero, y tendrá todavía la confianza de Martín de Michelis para jugar de número 9, Miguel Ángel Borja. Y nos metemos ahora con el jugador de River por el cual llegaría un ofrecimiento muy importante de cara al siguiente mercado de pases, que es nada más y nada menos justamente que Paulo Díaz, el chileno que estará regresando
a ser titular en este cotejo frente a Arsenal, ya tendría, no digo que una propuesta concreta y formal, pero el CSKA de Moscú, conjunto de Rusia, estaría verdaderamente interesado en el chileno. Y si bien es verdad que en anteriores recesos el propio futbolista había recibido ciertos ofrecimientos, ninguno satisfacía ni al propio jugador, porque eran de destinos exóticos. Y recordemos que en su momento, cuando Paulo Díaz llegó a River, había venido de Arabia Saudita, no le importó absolutamente nada lo económico en aquel entonces, y tampoco estaría priorizando eso en este momento. Lo que hoy por hoy prioriza el jugador es una cuestión deportiva. Está claro que si el CSKA de Moscú jugaría copas internacionales, que eso es algo que no sucede porque hoy por hoy Rusia está vetado por la UEFA para competir en torneos continentales, no habría ninguna duda de que el futbolista trasandino iría a jugar a ese equipo en cuestión. Por eso mismo hay que tomar este ofrecimiento con pinzas, pero en definitiva, si los números son los que se mencionan en cuanto a estos rumores, que serían alrededor de 7 millones de euros, está claro que River dejaría salir al chileno sin ningún tipo de inconveniente. Es verdad que habría que reemplazarlo con un central de jerarquía, no solamente por la categoría propia que tiene Paulo Díaz, más allá, y esto lo he mencionado mucho durante los post partidos sobre todo, que es un jugador bastante irregular. Si juega un muy buen cotejo, seguramente estemos hablando de un defensor central con una jerarquía por encima al resto del fútbol argentino, porque está claro que cuando Paulo Díaz juega bien se nota y mucho. Ahora, el problema es que entre las lesiones y la irregularidad no ha podido sostener este gran rendimiento, y eso hace que si llega una oferta verdaderamente buena, está claro que River va a analizarla de manera contundente como para transferirlo. A su vez, el hecho de que se vayan muchos zagueros a fin de año, porque Maidana no va a continuar, porque hay que ver qué es lo que sucede con Mamana y González Pires, hay que ver también qué tan exigentes se ponen los propios dirigentes de River para dejar salir a otro defensor central más. Por lo propio, también hay que esperar que el ofrecimiento concreto del equipo ruso se haga efectivo, porque hasta que la propuesta no llegue a las oficinas de la institución de Núñez, está claro que no se puede decir que el jugador se va a ir, ni mucho menos. Pero en River están esperando un ofrecimiento. Paulo Díaz llegó hace más de 4 años, a mediados del 2019, y en caso de que aparezca esta oferta, finalmente podemos decir que River va a recibir millones de euros por transferirlo al fútbol del exterior. Y una cuestión importante que se terminó de resolver en estos últimos días es que San Lorenzo, la dirigencia del equipo azulgrano más precisamente, le ha confirmado a la comisión directiva del elenco de Núñez que quieren comprar a Batalla, que están a la espera de comenzar una negociación en la cual se puede incluir algún futbolista o, en definitiva, que River ponga un monto, una cifra, para ver si el elenco de Boedo puede poner en definitiva ese dinero para terminar de incorporar al arquero. Recordemos que Batalla estuvo cedido en San Lorenzo durante todo el 2022, en aquel entonces tenía una opción de compra de $1 millón por el 80% del pase, pero en diciembre del año pasado, cuando acabó este primer préstamo, el Ciclón no tenía ese dinero como para incorporar definitivamente al portero. Por eso mismo volvieron a negociar y esta vez se planteó otro préstamo por un año, es decir, hasta el 31 de diciembre de este 2023, pero esta vez sin opción de compra, y River tuvo una cláusula de repesca hasta los últimos días de agosto. Esta no fue ejecutada debido a que el millonario únicamente iba a ejecutar esta repesca si llegaba una oferta del exterior, porque lo que hoy por hoy quiere la dirigencia del más grande es recibir un rédito económico por la venta de Batalla. Es decir, no quieren repescar a Batalla para tenerlo en el plantel y que compita con Armani, sino que lo quieren vender. River no tiene ningún inconveniente en traspasar al guardameta al Ciclón, más allá de que sea un competidor directo en lo que se refiere a las competiciones locales. La realidad es que, y repito una vez más, lo que quiere la dirigencia de River es recibir dinero por Batalla. En este último receso, el monto que esperaba recibir el conjunto de Núñez por la transferencia del arquero era de alrededor de $2,5 millones. Una suma bastante elevada hoy por hoy para lo que puede ofrecer San Lorenzo. Por eso mismo hay algunas cuestiones que se van a tener que analizar. River ha preguntado
por Agustín Giai, lateral derecho de El Ciclón, de cara al siguiente mercado de pases. Es cierto que si analizamos las cotizaciones de ambos, el marcador de punta al tener 19 años, al ser un futbolista de selección sub-20, tendría un valor bastante más alto que el de Batalla. Pero en definitiva, si River necesita sí o sí un lateral derecho y San Lorenzo necesita sí o sí retener a su arquero titular, ambos jugadores podrían entrar en una negociación para hacer una especie de trueque. Seguramente el Millonario tendría que poner un dinero, además de dar a Batalla, pero en definitiva estarían también contratando a un futbolista muy interesante. Y vamos ahora a volver a hablar del equipo para enfrentar a Arsenal, más precisamente de dos cuestiones de dos jugadores que se van a estar jugando mucho en este cotejo frente al elenco de Sarandí. El primero es Miguel Ángel Borja, porque el centrodelantero no ha tenido el mejor arranque de semestre. De Michelis le dio la confianza para ser el 9 titular en los 3 primeros partidos oficiales que jugó el Millonario por la zona A de la Copa Liga Profesional, y también estuvo desde el inicio en el cotejo amistoso frente a la Universidad Católica disputado en el Estadio Único de San Nicolás. Lamentablemente el colombiano no pudo responder con goles, más allá de que sus rendimientos no hayan sido verdaderamente malos. Disputó un primer tiempo interesante frente a Argentinos Juniors en la Paternal, también jugó una primera etapa bastante productiva frente a Barracas Central, dándole una asistencia muy clara, por ejemplo, a Manuel Lanzini. No jugó bien contra Vélez, al igual que el resto del equipo. Y en el cotejo amistoso contra el elenco chileno, lamentablemente se perdió de bastantes ocasiones para convertir en la primera etapa. Sin embargo, está claro que el competidor de Borja es Salomón Rondón, y eso puede provocar que el venezolano termine ingresando en el 11. Por eso mismo el partido de mañana frente a Arsenal es prioritario para el atacante cafetero, además teniendo en cuenta de que el encuentro frente a Atlético Tucumán será el jueves, y ante a la proximidad de ambos compromisos puede ser que De Michelis, si Borja no tiene un buen encuentro frente a Arsenal, decida poner a Rondón en el siguiente partido contra el Decano. Por lo pronto hay que decir que el DT le está dando la confianza que seguramente muchos hinchas pedían también, porque antes de arrancar el semestre está claro que Borja estaba muy por encima de Rondón en la consideración de los simpatizantes de River como para ser el 9 titular. Y no es que hoy haya perdido esa consideración, sobre todo porque Rondón tampoco lo ha justificado más allá del tanto que marcó ante Barracas Central. Pero está claro que la vara que dejó Lucas Beltrán en el primer semestre del 2023 fue verdaderamente muy alta, y si comparamos características, ni Borja ni Rondón se parecen a Beltrán, y por eso mismo tampoco hay que descartar que Facundo Colidio, atacante que llegó como refuerzo y que en principio no sería titular mañana frente al elenco de Sarandí, aunque no hay que descartar absolutamente nada, pueda aparecer en el 11 próximamente como para ocupar el lugar de Borja. Todo dependerá del rendimiento del colombiano, porque la realidad es que si Borja mañana marca 2 goles frente a Arsenal, nadie lo sacará del equipo titular de cara al cotejo del próximo jueves, y el futbolista deberá aprovechar esta confianza que le está dando el director técnico. Y el otro jugador que tiene la confianza plena de Michelis, por lo menos de cara a este partido, acá los hinchas no sé si están tan de acuerdo. Obviamente que si lo comparamos con los otros futbolistas que pelean un lugar por ser el lateral derecho titular de River con el juvenil, hoy la realidad es que el simpatizante ya no quiere ver a Herrera en ese lugar, que Casco ya no tiene que jugar como lateral por la derecha, salvo alguna excepción, sino que tiene que ser el suplente de Enzo Díaz por el lado izquierdo, y por eso la mayoría no estuvo tan en desacuerdo que se prueba a Simón en ese lugar. Sin embargo, viendo que llegó Sebastián Boselli, viendo que está recuperado Paulo Díaz, que son dos defensores centrales que pueden jugar tirados un poco al costado del derecho, está claro que en algunos cotejos River puede sufrir demasiado que hoy por hoy Santiago Simón sea el marcador de punta diestra. Sin embargo, De Michelis ha decidido que en este partido frente a Arsenal vuelva a jugar Simón en ese lugar, que sea el titular mañana frente al elenco de Sarandí, y el futbolista debe responderle al DT, porque si bien es verdad que no es su posición natural, tampoco es que le está pidiendo algo verdaderamente fuera de lo normal. Y es más, me atrevería a decir que si Simón no logra acostumbrarse a jugar como lateral derecho durante este segundo semestre del 2023, veo muy probable que en el siguiente mercado de pases termine yéndose a préstamo, porque
de mitad de cancha en adelante no tiene mucho lugar. Como River no juega con un número 8, con un volante por derecha clásico, la realidad es que Simón no va a tener muchas más oportunidades. Y jugando como interno, no es que no pueda moverse por ese sector, pero ese lugar está demasiado poblado por otra clase de jugadores. Está claro que De la Cruz y Aliendro son muy superiores e inclusive Barco, Lanzini y Nacho Fernández estarían por encima de él. Por lo que es clave para Simón que durante esta segunda mitad del año pueda ganarse un lugar en el lateral derecho. Y este partido frente a Arsenal como local y el del jueves seguramente también contra el Atlético Tucumán van a ser verdaderamente determinantes. En caso de que no pueda justificar su lugar en el 11 en base a un buen rendimiento, lo más probable es que de cara a los siguientes partidos ya sea Paulo Díaz tirado por ese sector o inclusive Sebastián Boselli, el uruguayo campeón del mundo sub-20 con su selección en nuestro país a mediados de este año, puedan jugar en ese lugar, siendo un equipo bastante más defensivo, pero futbolistas que quizás ya están un tanto más acostumbrados a jugar en ese sector. Simón tiene que aprovechar esta chance, la confianza que le dio el DT, y por eso mañana deberá tener un buen rendimiento contra Arce. Y vamos ahora a hablar de Nicolás de la Cruz, porque el uruguayo fue incluido por la Conmebol en el equipo ideal de las dos primeras jornadas de las eliminatorias sudamericanas. El futbolista en cuestión jugó un partido y medio, básicamente, en esta primera doble fecha de las clasificatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Canadá, Estados Unidos, México 2026. En el primero de los partidos, en el cual Uruguay derrotó 3-1 a Chile en el Estadio Centenario de Montevideo, es decir, en condición de local, De la Cruz fue la gran figura, marcó 2 goles, ambos después de muy buenas jugadas colectivas por parte del equipo dirigido por Marcelo Bielsa, y además le dio la asistencia a Federico Valverde en el otro tanto restante que marcó la selección charrúa en el debut de las eliminatorias. Jugó los 90 minutos teniendo un gran rendimiento, mientras que en el segundo partido quizás las cosas no le salieron como él esperaba. Fue el martes pasado, Uruguay visitó a Ecuador en Quito, en la altura, y el uruguayo solo jugó 45 minutos, lo cual en general es una buena noticia para River porque no se exigió demasiado en cuanto a lo físico y va a poder estar mañana frente a Arsenal con 5 días de descanso sin ningún tipo de inconvenientes. El jueves volvió a reintegrarse a los entrenamientos de River y estuvo sin ningún problema en ese sentido, por lo cual hay 2 muy buenas noticias para River, basándonos en el uruguayo, primero que estuvo formando parte del equipo ideal de las eliminatorias, y después de que, más allá de haber tenido gran continuidad y un buen nivel en general, más allá de que en Ecuador solo jugó 45 minutos, y eso provoca que seguramente su estado anímico sea muy importante. Recordemos que en el único partido que River ganó en esta Copa Liga Profesional hasta el momento, frente a Barraca Central por 5-1, De la Cruz fue la gran figura sin ningún tipo de atenuante, marcando un verdadero golazo y jugando un partido en un alto nivel. Es cierto, frente a un rival que le dio a River muchísimas ventajas, pero en definitiva el equipo estaba perdiendo 1-0 y apareció De la Cruz para dar vuelta el resultado. A su vez, ¿qué es lo que le puede jugar en contra? Si De la Cruz la sigue rompiendo con la selección uruguaya, está claro que es probable que lleguen ofertas del fútbol europeo. En el último mercado, los únicos ofrecimientos que arribaron a la institución de Nuño fueron un par del fútbol catarí, y si bien económicamente para el jugador eso era prácticamente irrechazable, como hoy por encima de lo deportivo, decidió quedarse en River hasta que aparezca algo de Europa. Y por último vamos a hablar de Julián Álvarez. El semillero de River está representado a nivel mundial por una gran cantidad de futbolistas, pero está claro que Julián Álvarez es el emblema de todos aquellos jugadores que hoy por hoy están en el exterior e hicieron las divisiones inferiores en River. En cuanto a la información concreta, ha sido nominado, está entre los 12 finalistas para ganar el premio The Best otorgado por la FIFA. Si bien es verdad que quizás no haya muchas posibilidades de que se lleve el premio, porque la realidad es que el galardón estaría entre Lionel Messi y Erling Haaland, ambos compañeros de Julián Álvarez, por cierto, uno en la selección argentina y el otro en el Manchester City. Es verdaderamente un honor y un reconocimiento importante que Julián esté, según
según la FIFA, entre los 12 mejores jugadores del planeta. Ya de por sí con anterioridad, esto ya lo había mencionado, pero lo recuerdo para poner un poco en contexto lo que hoy por hoy significa Julián Álvarez a nivel mundial, estuvo también nominado entre los 30 mejores para el Balón de Oro. Recordemos que son dos premios totalmente diferentes, que uno lo otorga la revista France Football, francesa, que viene otorgando este premio ya desde hace bastante tiempo. Con anterioridad lo hacía en conjunto con la FIFA, pero ya desde hace un par de temporadas la asociación que maneja el fútbol a nivel mundial ha decidido crear un premio aparte llamado The Best, justamente el mejor, y Julián Álvarez aparece entre los finalistas para llevarse este importante premio. Con la selección argentina tuvo un rendimiento no espectacular en esta última doble fecha de eliminatorias, porque la realidad es que no pudo convertir, pero siempre está a la altura de las circunstancias. Jugó un partidazo en La Paz, el palo le negó el gol, y en el Manchester City está siendo titular de manera continuada y consecutiva por primera vez desde que llegó al equipo inglés. Recordemos que arribó a mediados del año pasado, River lo vendió en alrededor de 21,5 millones de euros, y durante la primera temporada en general fue suplente, más allá de alguna que otra sección, porque Guardiola decidía jugar con un solo centrodelantero, que era Haaland. Ahora, en este arranque de segundo semestre del 2023, sobre todo por la lesión de Kevin De Bruyne y por la salida de Ilkay Gundogan al Barcelona, el entrenador español ha decidido que Julián Álvarez comparta ataque con Haaland en la mayoría de los encuentros, por lo que hoy no solamente es muy bueno para River, sobre todo por el reconocimiento a nivel mundial, que Julián esté nominado en los dos premios más importantes para ser el mejor jugador del planeta, sino también que empieza a tener una continuidad muchísimo más regular en el último equipo ganador de la UEFA Champions League. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, está claro que el partido de mañana se lleva lo más importante, porque River tiene tan solo 3 puntos de 9 en las primeras 3 jornadas de la Copa Liga Profesional y no puede seguir perdiendo puntos. En condición de local es totalmente necesario que River gane absolutamente todos los partidos, y más frente a Arsenal, que va último no solamente en la Copa Liga Profesional, sino es el peor equipo del año y también está último en la tabla de los promedios, es el próximo a descender. Si bien también es verdad que es el único que ganó en el Estadio Monumental, a River no se le pueden escapar los 3 puntos mañana sin ningún tipo de duda. Después habrá que ver el equipo que termina parando De Michelis, porque hay algunas incógnitas, pero más allá de eso, juegue quien juegue, River tiene que llevarse las 3 unidades, tanto en el partido de mañana como en el cotejo del jueves frente a Atlético Tucumán, pero en definitiva vamos paso a paso. River tiene que ganar mañana, De Michelis tiene que acertar con el 11 y también con los cambios de cara al segundo tiempo, y los jugadores, tanto individual como colectivamente, deben demostrar que todo lo que pasó en las últimas 2 semanas fueron simplemente cosas extrafutbolísticas y que lo más importante queda dentro de la cancha. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.